¿Has sentido alguna vez que la naturaleza te pone a prueba de maneras que nunca imaginaste? Yo soy Juan Mendoza, y después de 25 años recorriendo las selvas más remotas de América Latina, creía que había visto todo lo que la vida salvaje podía ofrecer. Pero una madrugada en la selva de Chiapas, mientras transportaba suministros médicos a una comunidad indígena aislada, me enfrenté a una situación que desafiaría todo lo que sabía sobre la supervivencia, la compasión y el respeto que debemos tener hacia los depredadores más poderosos de nuestro continente. Lo que comenzó como un simple rescate de un cachorro de pantera herido, se convirtió en la experiencia más aterradora y transformadora de mi vida. Durante 6 días quedé varado en territorio de panteras, sin comunicación, con mi camión averiado y rodeado por una manada de los felinos más letales de América. Pero lo que descubrí sobre la inteligencia, la lealtad y la gratitud de estos magníficos depredadores cambió para siempre mi comprensión sobre la verdadera naturaleza de los animales salvajes. Esta no es solo una historia de supervivencia en la selva. Es un testimonio sobre cómo un acto de compasión hacia un animal herido puede crear vínculos que trascienden todas las barreras entre especies. Es la historia de cómo una manada de panteras me adoptó temporalmente como uno de los suyos, me protegió de peligros que yo ni siquiera conocía, y me enseñó lecciones sobre la vida salvaje que ningún libro de zoología podría enseñar. Te advierto que lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que crees saber sobre los grandes felinos americanos. Pero cada palabra es verdad. Cada detalle está grabado en mi memoria con la precisión que solo puede dar el haber vivido 6 días donde cada decisión era la diferencia entre la vida y la muerte. Las selvas de Chiapas guardan secretos que solo aquellos que se aventuran en sus profundidades más remotas pueden descubrir. Juan Mendoza había transitado estas rutas durante más de una década, transportando suministros esenciales a comunidades indígenas que dependían de estos envíos para su supervivencia. Era trabajo peligroso. Caminos de terracería que se volvían ríos durante la temporada de lluvias, puentes improvisados que apenas soportaban el peso de un camión cargado, y la constante presencia de vida salvaje que incluía a algunos de los depredadores más formidables del continente americano. La ruta hacia la comunidad celtal de Nuevo Jerusalén era particularmente desafiante. Requería atravesar 120 kilómetros de selva densa, donde la carretera pavimentada terminaba después de los primeros 30 kilómetros, y el resto del viaje se realizaba por senderos que habían sido abiertos por generaciones de habitantes locales. Era un viaje que pocos conductores estaban dispuestos a hacer, pero Juan había desarrollado una relación especial con estas comunidades, y se había comprometido a mantener sus líneas de suministro abiertas, sin importar las dificultades. La carga que transportaba esa semana de noviembre era especialmente crítica. Medicamentos para una epidemia de dengue que había afectado a la comunidad, equipos de purificación de agua, y alimentos no perecederos que sustentarían a las familias durante las semanas siguientes. El tiempo era esencial. Las lluvias de fin de año harían impracticable la ruta durante meses, y esta era probablemente la última oportunidad de entregar suministros antes de que la comunidad quedara completamente aislada hasta la temporada seca. Juan había salido de Tuxtla Gutiérrez antes del amanecer, esperando completar el viaje ida y vuelta en un solo día. Conocía cada curva, cada pendiente, cada punto problemático de la ruta. Pero la selva de Chiapas es impredecible, y las condiciones pueden cambiar dramáticamente en cuestión de horas. Lo que había comenzado como un día claro, se había convertido en una tarde de lluvia torrencial, que transformó los caminos de tierra en corrientes de lodo traicioneras. Fue durante una de estas lluvias intensas, aproximadamente a 80 kilómetros de su destino, cuando Juan escuchó por primera vez los gritos desesperados que cambiarían su vida. Inicialmente pensó que podían ser pájaros de la selva, pero había algo en el sonido que sugería dolor y terror animal
de una manera que activó inmediatamente sus instintos de compasión. Juan había crecido en una familia que respetaba profundamente la vida animal, y no podía ignorar los gritos de una criatura en angustia. Detuvo su camión en el siguiente claro disponible, y salió bajo la lluvia para investigar la fuente de los sonidos. Lo que encontró entre la vegetación densa lo llenó simultáneamente de compasión y terror. Un cachorro de pantera negra, de aproximadamente 3 meses de edad, atrapado en una trampa de metal oxidada, que claramente había sido colocada por cazadores furtivos. La trampa había cerrado alrededor de su pata trasera derecha, y el cachorro había estado luchando durante horas para liberarse, causando heridas adicionales que sangraban profusamente. El instinto de Juan le gritaba que corriera. Las panteras son animales extremadamente territoriales y protectores de sus crías. La madre podía estar cerca, y encontrar a un humano manipulando a su cachorro herido podría resultar en un ataque que Juan no tendría posibilidades de sobrevivir. Pero mirando los ojos del cachorro, llenos de dolor y terror, Juan no pudo simplemente irse. Había algo en esa mirada que trascendía las barreras entre especies, una súplica universal de ayuda que no podía ignorar. Trabajando rápidamente, bajo la lluvia persistente, Juan logró abrir la trampa usando herramientas de su camión. El cachorro, inicialmente aterrorizado por la presencia humana, gradualmente pareció entender que Juan estaba tratando de ayudar. Cuando finalmente quedó libre, el cachorro intentó huir pero colapsó inmediatamente debido a las heridas en su pata. Era evidente que necesitaba atención médica inmediata o moriría desangrado en la selva. Juan se enfrentó a una decisión que definiría los siguientes días de su vida. Podía dejar al cachorro y continuar su viaje, cumpliendo con su obligación de entregar los suministros médicos a la comunidad indígena. O podía intentar salvar la vida del animal, arriesgándose no solo a retrasos en su entrega, sino también a la posible venganza de una manada de panteras, que podría interpretar su intervención como una amenaza. Juan eligió la compasión por encima de la prudencia. Usando su camisa como vendaje improvisado, Juan envolvió cuidadosamente la pata herida del cachorro para detener el sangrado. El animal, debilitado por la pérdida de sangre y el shock, no ofreció resistencia cuando Juan lo levantó gentilmente y lo llevó a la cabina de su camión. Era un acto de fe extraordinario. Confiar en que un depredador herido no lo atacaría y apostar a que podría encontrar una manera de ayudar sin provocar la ira de la familia del cachorro. Con el cachorro acurrucado en una manta en el asiento del pasajero, Juan continuó su viaje hacia Nuevo Jerusalén. El animal parecía entender instintivamente que estaba en un ambiente seguro. Dejó de llorar y se relajó lo suficiente para permitir que Juan condujera sin distracción. Pero Juan sabía que había cruzado una línea invisible. Ya no era simplemente un visitante pasajero de la selva. Se había convertido en parte de la ecuación de supervivencia de una familia de panteras, y las consecuencias de esa decisión aún estaban por revelarse. El viaje a Nuevo Jerusalén tomó 3 horas adicionales, debido a las condiciones del camino empeoradas por la lluvia. Durante todo el trayecto, Juan mantuvo una vigilancia constante, sabiendo que las panteras adultas tienen rangos territoriales de hasta 100 kilómetros cuadrados, y que la madre del cachorro podría estar siguiendo el rastro de su cría. Cada sombra entre los árboles, cada sonido de la selva, cada momento de silencio podían anunciar la presencia de un depredador de 150 kilos capaz de saltar desde una altura de 6 metros directamente sobre su camión. Cuando finalmente llegó a Nuevo Jerusalén, Juan explicó su situación al curandero tradicional de la comunidad, un anciano tzeltal, llamado Antonio, que tenía conocimientos extensos sobre la medicina herbal y el cuidado de animales salvajes. Antonio examinó al cachorro con la seriedad de un veterinario profesional, aplicando ungüentos de plantas medicinales locales que tenían propiedades antibióticas y analgésicas. Este pequeño sobrevivirá,
dijo Antonio después de completar el tratamiento. Pero has alterado el equilibrio de la selva, hermano. La madre ya sabe que su cachorro está aquí. Antonio tenía razón. Durante la noche que Juan pasó en la comunidad, los habitantes reportaron avistamientos múltiples de panteras adultas en la periferia del poblado. Las huellas en el barro mostraban claramente que al menos 3 felinos adultos habían estado patrullando el área, siguiendo el rastro que llevaba directamente al lugar donde Juan había estacionado su camión. Era comportamiento inusual. Las panteras normalmente evitan las áreas habitadas por humanos, pero la presencia de su cachorro había cambiado completamente sus patrones de comportamiento. La comunidad, con la sabiduría ancestral que viene de vivir en armonía con la selva durante generaciones, aconsejó a Juan que era crucial devolver al cachorro a su territorio natural lo antes posible. Las panteras recordarán tu bondad, le dijo Antonio, pero también protegerán ferozmente a su familia. Debes llevar al cachorro de vuelta al lugar donde lo encontraste y confiar en que la selva te trate con la misma compasión que mostraste al pequeño. Era consejo que sonaba poético, pero que escondía una realidad práctica. Juan estaba a punto de entrar en territorio controlado por algunos de los depredadores más eficientes del mundo. Al amanecer del segundo día, con el cachorro visiblemente recuperado gracias al tratamiento de Antonio, Juan emprendió el viaje de regreso. El animal había establecido una conexión emocional con Juan que era evidente en la manera en que lo seguía con la mirada y se acurrucaba contra él durante los momentos de descanso. Era un vínculo que trascendía las barreras naturales entre especies, creado por la experiencia compartida de supervivencia y confianza mutua. Pero Juan sabía que, sin importar cuán fuerte fuera esta conexión, el cachorro pertenecía a la selva con su familia biológica. El viaje de regreso comenzó sin incidentes, pero aproximadamente a mitad de camino, el camión de Juan comenzó a mostrar signos de problemas mecánicos. La transmisión, sometida al estrés extremo de navegar, caminos de lodo y pendientes pronunciadas durante días consecutivos, empezó a fallar. Para cuando Juan llegó al área donde había encontrado originalmente al cachorro, su vehículo estaba funcionando con dificultad y emitiendo sonidos que indicaban fallas inminentes. Era como si la selva hubiera decidido que Juan necesitaba pasar más tiempo en su territorio de lo que había planeado originalmente. Cuando Juan detuvo el camión en el claro donde había rescatado al cachorro el día anterior, el silencio de la selva era absoluto, de una manera que activó inmediatamente todos sus instintos de supervivencia. No había sonidos de pájaros, insectos o pequeños mamíferos, solo el silencio que precede a la presencia de depredadores alfa. Juan sabía que estaba siendo observado, evaluado, juzgado por inteligencias animales que decidirían su destino, basándose en sus acciones durante los próximos minutos críticos. Con movimientos lentos y deliberados, Juan abrió la puerta del camión y bajó al cachorro al suelo. El animal, ahora capaz de caminar con una ligera cojera, inmediatamente comenzó a olfatear el aire y emitir pequeños sonidos que claramente eran llamadas dirigidas a su familia. Juan se retiró varios metros del cachorro, demostrando que no tenía intenciones de retenerlo, y esperó lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos. Entonces, desde la vegetación densa, emergió una de las criaturas más magníficas y aterradoras que Juan había visto jamás. La pantera hembra adulta que salió de la selva era un espécimen perfecto de los grandes felinos americanos, aproximadamente 1,5 metros de longitud corporal, con músculos que ondulaban bajo su pelaje negro brillante, y ojos amarillos que parecían evaluar cada detalle del escenario que se desarrollaba ante ella. Se movió con la gracia líquida característica de los grandes felinos, cada paso calculado para maximizar su ventaja táctica. Pero lo más impresionante era su inteligencia visible. No era simplemente un animal actuando por instinto, sino una madre evaluando conscientemente la situación de su cachorro y las intenciones del humano que lo había ayudado.
El cachorro corrió hacia su madre con la velocidad que sus heridas le permitían, y la reunión fue emotiva incluso para Juan, quien la observaba desde una distancia que esperaba fuera segura. La madre examinó meticulosamente a su cachorro, olfateando las vendas que Juan había aplicado, inspeccionando las heridas curadas, y claramente reconociendo que el animal había recibido cuidado médico. Fue entonces cuando hizo algo completamente inesperado. Dirigió su mirada directamente hacia Juan y emitió un sonido bajo, que no era gruñido agresivo, sino algo que parecía más como reconocimiento. Lo que siguió desafiaría todo lo que Juan sabía sobre el comportamiento de los grandes felinos. En lugar de desaparecer en la selva con su cachorro, la madre se acercó lentamente hacia Juan. Cada paso era una decisión consciente que demostraba una inteligencia extraordinaria. Se movía de manera que no fuera amenazante, pero que también dejara claro que era el animal dominante en esta situación. Cuando llegó a aproximadamente 3 metros de Juan, se detuvo y se sentó, manteniendo contacto visual directo de una manera que claramente comunicaba intenciones pacíficas. Fue en ese momento cuando Juan se dio cuenta de que no estaban solos. Desde diferentes direcciones de la selva circundante, otros miembros de la manada comenzaron a emerger. Juan contó al menos 4 panteras adultas adicionales, incluyendo lo que parecía ser el macho alfa, distinguible por su tamaño masivo y cicatrices de batalla, que hablaban de años de supervivencia en la selva. Era una situación que habría aterrorizado a cualquier humano. Estar rodeado por una manada completa de los depredadores más eficientes de América, sin posibilidad de escape, completamente a merced de sus decisiones. Pero lo extraordinario era que las panteras no mostraban agresión. Se habían posicionado en un círculo alrededor de Juan, pero su lenguaje corporal era de curiosidad más que de hostilidad. Era como si estuvieran realizando su propia evaluación de este humano, que había ayudado a uno de los suyos, decidiendo colectivamente qué hacer con él. Juan permaneció completamente inmóvil, respirando lentamente, tratando de proyectar calma mientras internamente luchaba contra el pánico que amenazaba con abrumarlo. El macho alfa se acercó al cachorro y realizó su propia inspección, olfateando las vendas y examinando las heridas curadas. Luego, en un comportamiento que Juan nunca había leído en ningún estudio sobre grandes felinos, el macho se acercó directamente a Juan. Cuando estaba a menos de 2 metros de distancia, el animal se detuvo y realizó algo que parecía ser una reverencia felina. Bajó su cabeza masiva, manteniendo contacto visual. Una demostración que en el lenguaje corporal de los grandes felinos indica respeto y reconocimiento de una deuda. Juan entendió instintivamente que estaba presenciando algo extraordinario. Una ceremonia de reconocimiento que trascendía las barreras entre especies. Las panteras, con su inteligencia superior, habían evaluado sus acciones y habían decidido que merecía respeto en lugar de agresión. No solo habían aceptado su intervención en la vida de su cachorro, lo habían reconocido como alguien digno de consideración especial dentro de su territorio. Era un honor que ningún zoólogo había documentado jamás, y Juan sabía que estaba viviendo un momento que cambiaría su comprensión fundamental sobre la inteligencia animal. Pero la verdadera prueba de esta nueva relación estaba por venir. Cuando Juan intentó regresar a su camión para continuar su viaje, descubrió que los problemas mecánicos que había experimentado durante el viaje habían empeorado significativamente. La transmisión había fallado completamente, dejándolo varado en medio de la selva sin comunicación y con suministros limitados de comida y agua. Era una situación de supervivencia que normalmente habría sido desesperante, pero la presencia de las panteras había creado una dinámica completamente nueva. Las panteras no se fueron cuando Juan se dirigió hacia su camión averiado. En cambio, lo siguieron a una distancia respetuosa, observando mientras él evaluaba la situación mecánica. Cuando se hizo evidente que Juan estaría varado durante días, las panteras tomaron una decisión que desafiaría toda comprensión convencional sobre el comportamiento de los grandes felinos. Decidieron protegerlo.
Se establecieron en posiciones estratégicas alrededor del camión, creando un perímetro defensivo que mantendría alejados otros peligros de la selva. Durante la primera noche varado, Juan experimentó lo que significaba estar bajo la protección de una manada de panteras. Escuchó los sonidos de otros depredadores acercándose a su área, jaguares, pumas y posiblemente incluso osos, pero ninguno se atrevió a entrar en el territorio que las panteras habían establecido alrededor del camión. Las panteras patrullaban constantemente, comunicándose entre ellas con sonidos bajos que Juan gradualmente aprendió a interpretar como coordinación táctica para mantener el área segura. Pero la protección de las panteras iba más allá de simplemente alejar otros predadores. Juan descubrió que también estaban cazando para él. Durante la segunda mañana, despertó para encontrar los restos frescos de un venado pequeño cerca de su camión, claramente colocado allí intencionalmente por las panteras. Era un regalo que demostraba no solo generosidad, sino también una comprensión sofisticada de las necesidades humanas. Las panteras habían observado que Juan tenía suministros limitados de comida y habían decidido complementar su dieta con carne fresca. Durante los 6 días que Juan permaneció varado, desarrolló una rutina diaria que incluía interacciones regulares con la manada de panteras. Por las mañanas, salía del camión lentamente y se sentaba en un lugar específico donde las panteras podían verlo claramente. Ellas se acercaban gradualmente, manteniendo siempre una distancia respetuosa, pero estableciendo contacto visual que claramente era comunicación intencional. Juan comenzó a reconocer a cada miembro individual de la manada, notando sus personalidades distintas y roles dentro de la estructura social del grupo. La madre del cachorro rescatado, a quien Juan mentalmente nombró Esperanza, se convirtió en su principal punto de contacto con la manada. Ella era quien traía las ofertas de comida, quien alertaba a Juan sobre peligros potenciales con cambios en su postura corporal, y quien parecía servir como intermediaria entre Juan y el resto del grupo. Era una relación que se basaba en respeto mutuo y comunicación no verbal, que trascendía las barreras del lenguaje. El macho alfa, que Juan llamó guardián, debido a su comportamiento protector constante, estableció un patrón de patrullaje que incluía verificaciones regulares del bienestar de Juan. Cada pocas horas, Guardián aparecía cerca del camión, realizaba una inspección visual de Juan y luego continuaba su patrulla del perímetro. Era comportamiento que sugería no solo inteligencia, sino también un sentido de responsabilidad hacia este humano que había ayudado a su familia. Los otros miembros de la manada también desarrollaron roles específicos en la protección de Juan. Había 2 panteras jóvenes que parecían funcionar como centinelas, posicionándose en puntos altos donde podían observar aproximaciones desde múltiples direcciones. Una pantera mayor, que Juan denominó sabia debido a su comportamiento cauteloso, parecía ser la responsable de evaluar nuevas amenazas y decidir el nivel apropiado de respuesta defensiva. Durante estos días, Juan también observó comportamientos de las panteras que nunca habían sido documentados por la ciencia. Vio cómo se comunicaban, usando una combinación de vocalizaciones, lenguaje corporal, y lo que parecían ser marcas de aroma que creaban un sistema de mensajería complejo. Presenció sesiones de enseñanza, donde los adultos instruían a los miembros más jóvenes sobre técnicas de caza y supervivencia. Más sorprendente aún, observó lo que parecían ser sesiones de planificación colectiva, donde la manada se reunía para tomar decisiones sobre territorio, caza y protección. El cachorro rescatado, ahora completamente recuperado y rebautizado por Juan como Milagro, se convirtió en el puente emocional entre Juan y la manada. El animal había mantenido la conexión especial que había desarrollado con Juan durante su rescate, a menudo acercándose más que los otros miembros de la familia. Milagro parecía entender que Juan había salvado su vida, y su comportamiento hacia él era de afecto genuino, que era evidente incluso para alguien no familiarizado con el comportamiento de grandes felinos.
La experiencia también le enseñó a Juan sobre la complejidad emocional de estos animales. Presenció momentos de juego entre los miembros de la familia, displays de afecto que incluían acicalamiento mutuo y contacto físico gentil, y lo que, claramente eran expresiones de humor, cuando las panteras jóvenes se engañaban mutuamente durante sesiones de entrenamiento. Eran comportamientos que demostraban que estos predadores no eran simplemente máquinas de matar, sino seres con vidas emocionales ricas y relaciones familiares complejas. Pero quizás lo más impresionante era la manera en que las panteras habían modificado sus patrones de comportamiento normales para acomodar la presencia de Juan. Normalmente, las panteras son animales solitarios que se reúnen solo para apareamiento y crianza de cachorros. Sin embargo, esta manada había extendido su estructura social temporal para incluir la protección de un humano, demostrando una flexibilidad de comportamiento que sugería inteligencia excepcional y capacidad de adaptación. Durante la quinta noche, Juan experimentó lo que él describe como el momento más emotivo de toda la experiencia. Una tormenta severa azotó la selva, con vientos que amenazaban con derribar árboles y lluvia que convertía el suelo en un pantano. Juan estaba relativamente seguro dentro de su camión, pero se preocupó por las panteras que estaban expuestas a los elementos. Para su asombro, Esperanza y Guardián se posicionaron directamente contra los lados del camión, usando sus cuerpos para crear cortavientos adicionales y claramente sacrificando su propia comodidad para proporcionar protección extra a Juan. Fue un gesto que trascendía cualquier explicación práctica. Las panteras no necesitaban proteger a Juan de la tormenta. Él estaba relativamente seguro dentro de su vehículo, pero habían elegido compartir la experiencia del mal tiempo con él, demostrando un nivel de empatía y cuidado que Juan nunca había imaginado posible en animales salvajes. Era evidencia de que habían desarrollado una conexión emocional genuina, que iba más allá de la simple gratitud por haber rescatado a Milagro. El sexto día trajo el final inevitable de esta experiencia extraordinaria. Un equipo de rescate, enviado por la empresa de Juan cuando no regresó según lo programado, finalmente localizó su camión usando rastreamiento GPS. Cuando los rescatistas llegaron, encontraron a Juan completamente ileso, pero rodeado por evidencia de actividad intensiva de panteras. Huellas por todas partes, restos de múltiples presas, y marcas de aroma que indicaban que el área había sido territorio controlado por grandes felinos durante días. La presencia del equipo de rescate cambió inmediatamente la dinámica de la situación. Las panteras, reconociendo que su periodo de protección había terminado, comenzaron a retirarse gradualmente hacia la selva densa. Pero antes de desaparecer completamente, cada miembro de la manada se acercó a Juan una última vez. Esperanza fue la última en irse, acercándose lo suficiente para que Juan pudiera tocar gentilmente su cabeza masiva, un momento de conexión física que selló la relación extraordinaria que habían desarrollado. Milagro, el cachorro rescatado, fue el más reacio a separarse de Juan. El animal claramente había formado una conexión emocional que trascendía su relación con su familia biológica. Pero con la gentil insistencia de Esperanza, finalmente, siguió a la manada hacia la seguridad de la selva profunda. Fue una despedida que Juan describe como una de las experiencias más emotivas de su vida, comparable en intensidad emocional a despedirse de un familiar querido. El equipo de rescate inicialmente no creyó la historia de Juan sobre su experiencia con las panteras, pero la evidencia física era irrefutable. Las huellas, los restos de presas claramente colocados cerca del camión, y las marcas de aroma que los expertos confirmaron como territoriales de pantera. Más convincente aún era el hecho de que Juan había sobrevivido 6 días en una de las selvas más peligrosas de América sin sufrir ni un solo rasguño, algo que habría sido virtualmente imposible sin protección extraordinaria. El camión de Juan fue reparado, y él pudo finalmente completar su entrega a Nuevo Jerusalén, aunque con una semana de retraso.
pero la experiencia había cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre la vida salvaje y el lugar de los humanos dentro del ecosistema natural. Ya no veía a los grandes predadores como amenazas que debían evitarse, sino como seres inteligentes, capaces de compasión, gratitud y conexiones emocionales complejas. Durante los meses siguientes, Juan regresó múltiples veces al área donde había estado varado, esperando reunirse con la manada que lo había protegido. En varias ocasiones encontró evidencia de que las panteras estaban cerca: huellas frescas, marcas de garras en árboles, restos de presas, pero los animales se mantenían ocultos. Era como si entendieran que su relación especial había sido un momento único en el tiempo que no podía ser recreado bajo circunstancias normales. Pero en una ocasión, aproximadamente 6 meses después de su experiencia original, Juan vio brevemente a Milagro, ahora un joven adulto, observándolo desde la distancia segura de la vegetación densa. El reconocimiento mutuo fue inmediato. Milagro emitió el mismo sonido de saludo que había usado durante los días que pasaron juntos, y Juan respondió con el silbido suave que había desarrollado como su forma de comunicarse con las panteras. Fue un momento breve pero profundamente significativo, que confirmó que la conexión que habían desarrollado había permanecido intacta. La historia de Juan se extendió gradualmente a través de la comunidad científica, cuando comenzó a compartir sus experiencias con investigadores de vida salvaje. Su relato fue inicialmente recibido con escepticismo, pero investigadores que conocían la región confirmaron que sus descripciones del comportamiento de las panteras eran consistentes con observaciones previas sobre la inteligencia excepcional de estos animales. Algunos zoólogos sugirieron que Juan había experimentado un ejemplo raro, pero no imposible, de adopción interespecies, donde animales altamente inteligentes extienden temporalmente sus estructuras sociales para incluir a miembros de otras especies. El caso de Juan se convirtió en parte de un estudio más amplio sobre la inteligencia emocional de los grandes felinos americanos. Su experiencia proporcionó evidencia anecdótica pero convincente de que estos animales son capaces de gratitud, planificación a largo plazo y modificación de comportamiento basada en evaluaciones morales de las acciones humanas. Fue evidencia que desafió muchas suposiciones académicas sobre las limitaciones de la cognición animal. Pero para Juan, la importancia de la experiencia iba más allá de cualquier contribución científica. Había vivido una conexión con la naturaleza salvaje que pocos humanos experimentan jamás, una relación basada en respeto mutuo que había trascendido todas las barreras entre especies. La experiencia había reforzado su creencia de que los animales son seres conscientes dignos de respeto y protección, no simplemente recursos que deben ser explotados o amenazas que deben ser eliminadas. La experiencia también cambió la aproximación de Juan hacia su trabajo en las selvas remotas. Desarrolló una sensibilidad aumentada hacia la vida salvaje que encontraba durante sus viajes, siempre observando señales de animales en peligro y dispuesto a intervenir cuando era apropiado. Pero también desarrolló un respeto más profundo por los límites naturales y la importancia de no interferir innecesariamente con los ecosistemas selváticos. Juan comenzó a servir como consultor informal para organizaciones de conservación que trabajaban en las selvas de Chiapas, compartiendo su conocimiento íntimo del territorio y sus experiencias con la vida salvaje local. Su historia se convirtió en una herramienta educativa poderosa que ayudó a cambiar percepciones públicas sobre los grandes felinos, mostrando que estos animales son más que predadores peligrosos. Son seres inteligentes y emocionales que merecen respeto y protección. La manada de panteras que había protegido a Juan se convirtió en parte del folclore local entre las comunidades indígenas de la región. Los ancianos tzeltales incorporaron la historia en sus enseñanzas tradicionales sobre la armonía entre humanos y naturaleza, usándola como ejemplo
de cómo la compasión hacia los animales puede crear relaciones que benefician a ambas especies. La historia reforzó las creencias tradicionales indígenas sobre la interconectividad de toda la vida y la importancia de tratar a todos los seres vivos con respeto. Años después de la experiencia, Juan continúa trabajando las rutas de la selva de Chiapas, pero ahora con una perspectiva completamente transformada sobre su lugar dentro del ecosistema natural. Ya no se ve como un visitante temporal que pasa a través del territorio de la vida salvaje, sino como parte de una comunidad más amplia que incluye tanto a humanos como a animales. Es una perspectiva que ha enriquecido no solo su trabajo, sino también su comprensión fundamental sobre la naturaleza de la vida misma. Hermanos y hermanas de la carretera, la historia de Juan y la manada de panteras nos enseña lecciones profundas sobre la compasión, el respeto y la interconectividad de toda la vida. Como conductores que transitamos por territorios donde la vida salvaje aún existe, tenemos la responsabilidad especial de ser guardianes conscientes de estos ecosistemas frágiles. Juan nos demuestra que un solo acto de compasión hacia un animal en peligro puede crear vínculos que trascienden todas las barreras entre especies, pero también nos recuerda que estos encuentros requieren respeto, humildad y sabiduría. Comunidad de transportistas puede convertirse en una red de protección para la vida salvaje si estamos dispuestos a observar, aprender y actuar con compasión cuando encontremos animales en peligro. No todos tendremos la experiencia extraordinaria que vivió Juan, pero todos podemos contribuir a la conservación, simplemente respetando los espacios naturales que atravesamos y estando atentos a oportunidades de ayudar, sin interferir destructivamente con los ecosistemas naturales. Es crucial entender que los grandes felinos como las panteras, jaguares y pumas no son amenazas automáticas para los humanos cuando se les trata con respeto apropiado. Estos animales son altamente inteligentes y generalmente evitan el contacto humano a menos que se sientan amenazados o estén protegiendo a sus crías. La historia de Juan demuestra que cuando actuamos con compasión genuina, incluso los predadores más poderosos pueden responder con gratitud y respeto correspondiente. Pero también debemos recordar que la experiencia de Juan fue extraordinaria, precisamente porque respetó los límites naturales y actuó con sabiduría durante cada momento de su encuentro con las panteras. No intentó domesticar o controlar a los animales. Simplemente ayudó cuando era necesario y permitió que la naturaleza dictara los términos de su interacción. Esta es la diferencia crucial entre intervención compasiva e interferencia destructiva. Como conductores profesionales, tenemos oportunidades únicas de observar y documentar vida salvaje en sus hábitats naturales. Estas observaciones pueden ser valiosas para investigadores y organizaciones de conservación que trabajan para proteger especies en peligro. Juan ahora mantiene un registro detallado de avistamientos de vida salvaje durante sus viajes, contribuyendo a bases de datos científicas que ayudan a entender mejor las poblaciones de grandes felinos en México. También debemos estar conscientes de nuestro impacto ambiental cuando transitamos por áreas selvosas. Reducir la velocidad en zonas de vida salvaje, evitar hacer ruido excesivo, no dejar basura y respetar las señalizaciones de protección ambiental son formas básicas pero importantes de minimizar nuestro impacto en estos ecosistemas frágiles. Cada pequeña acción de respeto contribuye a la preservación de los hábitats que estos magníficos animales necesitan para sobrevivir. La historia de Juan también nos recuerda la importancia de estar preparados para emergencias cuando trabajamos en áreas remotas. Su experiencia podría haber terminado trágicamente si no hubiera tenido suministros básicos de supervivencia y conocimiento sobre cómo mantenerse seguro en la selva. Como conductores que trabajamos en áreas remotas, debemos siempre llevar equipos de emergencia, comunicación de respaldo y tener planes para situaciones imprevistas. Pero más allá de las lecciones prácticas,
La experiencia de Juan nos enseña sobre la riqueza emocional y espiritual que puede venir de reconectar con la naturaleza salvaje. En nuestra industria, donde pasamos la mayoría del tiempo en ambientes artificiales de concreto y metal, es fácil olvidar que somos parte de un ecosistema más amplio, que incluye millones de otras especies. La historia de Juan nos recuerda que cuando abrimos nuestros corazones a esta realidad más amplia, podemos experimentar conexiones que enriquecen profundamente nuestras vidas. Las panteras que protegieron a Juan nos enseñan sobre la importancia de la gratitud, la lealtad y la protección mutua dentro de las comunidades. Estos valores, que observamos en los animales salvajes más inteligentes, también deberían caracterizar nuestras relaciones humanas. Cuando ayudamos a otros sin esperar nada a cambio, cuando protegemos a los vulnerables, cuando mostramos gratitud por la bondad recibida, estamos actuando de acuerdo con principios que trascienden las especies. Juan también nos enseña sobre la importancia de confiar en nuestros instintos cuando encontramos situaciones que requieren compasión. Su decisión de ayudar al cachorro herido fue instintiva, tomada sin calcular completamente las posibles consecuencias. Pero fue la decisión correcta, motivada por valores fundamentales de compasión y respeto por la vida. A veces, las decisiones más importantes que tomamos son aquellas donde seguimos nuestro corazón, en lugar de solo nuestro cerebro. La manada de panteras también nos enseña sobre la importancia de la comunicación no verbal y la sensibilidad hacia las señales que otros nos envían. Juan aprendió a leer el lenguaje corporal de las panteras, a entender sus vocalizaciones y a comunicarse de maneras que trascendían las palabras. Estas habilidades de comunicación empática son igualmente valiosas en nuestras relaciones humanas, donde a menudo las acciones hablan más fuerte que las palabras. Es importante reconocer que la experiencia de Juan fue posible solo porque actuó con respeto absoluto hacia los animales en todo momento. Nunca intentó forzar interacciones, nunca trató de domesticar o controlar a las panteras, y siempre respetó su naturaleza salvaje. Esta es una lección crucial para cualquiera que encuentre vida salvaje. La admiración debe mantenerse a distancia respetuosa, y cualquier intervención debe estar motivada por el bienestar del animal, no por la curiosidad o el deseo de experiencias únicas. La historia también ilustra la importancia de la preservación del hábitat natural. Las panteras pudieron proteger a Juan porque tenían un territorio extenso y saludable, donde podían vivir según sus patrones naturales. La destrucción de hábitats selvosos no solo amenaza a especies individuales, destruye ecosistemas complejos que han evolucionado durante millones de años. Como ciudadanos conscientes, debemos apoyar políticas y organizaciones que protegen estos espacios naturales irreemplazables. Juan continúa siendo un defensor de la conservación de grandes felinos, usando su experiencia extraordinaria para educar a otros sobre la importancia de proteger estas especies magníficas. Su historia ha inspirado a muchos conductores profesionales a convertirse en observadores más conscientes de la vida salvaje, contribuyendo a esfuerzos de conservación, simplemente prestando atención y reportando avistamientos importantes. La lección más profunda de la experiencia de Juan es que la compasión genuina crea conexiones que trascienden todas las barreras. Cuando actuamos desde el amor y el respeto hacia otros seres vivos, abrimos posibilidades de relación que van más allá de lo que nuestra lógica nos dice que es posible. Las panteras respondieron a la compasión de Juan con protección y cuidado porque reconocieron la pureza de sus intenciones. Esto no significa que debemos buscar activamente encuentros con vida salvaje peligrosa, sino que debemos mantener nuestros corazones abiertos a las posibilidades de conexión cuando se presentan, naturalmente. La vida está llena de oportunidades para mostrar compasión hacia otros seres, tanto humanos como animales, y cada acto de bondad contribuye a crear un mundo más armonioso y conectado. La carretera sigue llamando, hermanos del asfalto, pero
ahora con una conciencia expandida sobre nuestro lugar, dentro del gran tapiz de la vida. Juan y las panteras nos demostraron que cuando vivimos con compasión, respeto y apertura hacia otros seres, podemos experimentar conexiones que enriquecen profundamente nuestras vidas y nos recuerdan que todos somos parte de una familia más, grande que incluye a todas las criaturas que comparten este planeta hermoso. Que la historia de Juan inspire en cada uno de ustedes una mayor sensibilidad hacia la vida salvaje que encuentren en sus viajes, un respeto más profundo por los ecosistemas naturales que atraviesan, y una disposición a actuar con compasión cuando se presenten oportunidades de ayudar a otros seres en necesidad. Porque al final del día, la medida de nuestras vidas no se encuentra en los kilómetros que recorremos o las cargas que transportamos, sino en las conexiones de amor y respeto que creamos con todos los seres que encontramos en nuestro camino. ¿Has tenido algún encuentro memorable con vida salvaje durante tus viajes por carretera? ¿Cómo crees que los conductores profesionales pueden contribuir mejor a la conservación de especies en peligro? Comparte tu experiencia en los comentarios y ayúdanos a construir una comunidad de transportistas conscientes que protegen y respetan la vida salvaje en nuestras rutas.